Y bueno, está con nosotros el buen Dumas, Rogelio Robles Dumas. ¿Cómo estás, Dumas? Jorge, Eduardo, pues buenos días, aquí escuchando. Fíjate que ahorita decías grilla barata, Eduardo, y le digo, pues ni tan barata, o sea, nos ha costado mucho. En esta grilla barata, y lo increíble es que el Congreso fue muy selectivo también para escoger qué cuentas aprobaba y qué no, aprobó las de la CESPEN, por ejemplo. Sí. ¿No? Y el tema Fisamex parece que quedó en el olvido, y el tema de Fisamex va más allá de lo que cobraron. La comisión que cobraba, que era el 20% de comisión sobre cuentas que pudiera rescatar, entre comillas, el tema era cómo les pagaban. Por eso también es lo que se busca siempre los gobiernos, protegerse a través de la Auditoría Superior del Estado, ¿no? O a través de la Federación es muy difícil, pues, pero de la del Estado sí logran hacerlo, del Congreso también, porque al final del día el que te aprueben una cuenta o que no te la aprueben termina siendo más mediático, anecdótico, claro, porque no han tenido el arrojo nuestros diputados y diputadas, como la auditoría, como las sindicaturas, de presentar denuncias ante Fiscalía, ¿no? Ni ante vía administrativa. Siempre se han quedado muy cortos, a pesar de que tienen la facultad para hacerlo. El tema es que no hay consecuencias, pues. Exacto. ¿No? Es como el llamado antidoping. Acusan de que, por ejemplo, Blázquez, que no se ha hecho el antidoping. Y aunque se lo hiciera, y aunque saliera positivo a cualquier sustancia, no tiene una consecuencia. Exacto. Es lo mismo que los candidatos, los obligas a que se hagan el antidoping previo, pero resulta que salió positivo. ¿Y qué pasó? Salió positivo. Es que eso no lo prevemos en la ley. O sea, te obligan a hacerte el antidoping, pero a final de cuentas no hay una consecuencia. Sí, ¿no? Pero además, pues si no dejaras que una persona se registrara siendo positivo antidoping, incluso podría entrar ahí otro tema, ¿no? De discriminación y cosas así. Por supuesto, porque el problema, fíjate, el gran problema en México es que las drogas están vistas desde el punto de vista de salud pública, no es un tema de seguridad nacional, es un tema de salud pública, por eso se llaman delitos contra la salud. Entonces el adicto es un enfermo. Exacto. Pero, aguanta que Bonilla quiso justificar al de Fisamex diciendo que era enfermo, ¿no? No, es que él sí era, bueno, él no era enfermo, era así como una especie de hobby, ¿no? Por el video que lo vimos. Sí. Oye, pero porque además, tienes razón, o sea, está sancionado el tráfico, la venta, la producción, pero no el consumo. No el consumo. Y cierta aportación, ¿no? Así es. De hecho, el consumo hay en la tabla, en la Ley General de Salud, hay una tabla de cantidades que son consideradas para consumo personal. Y hay una discusión incluso en la Suprema Corte, por ejemplo, el tema de que te agarran con droga por encima del consumo y tú dices, sí, pero es para mi consumo, pero lo compro a granel. Es decir, como Costco, se cuenta que voy al Costco de las drogas y me surto para un mes, pero me agarraste en el tránsito, o sea, traigo el carrito lleno, entonces no soy un acaparador, simplemente lo voy administrando, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de, lo entenderíamos si fuera el que no se hizo el antidoping o que trajera este discurso que planteas, si fuera César Han, que ha promovido mucho el tema del uso lúdico de la marihuana, lo entenderíamos. Pero el muy moralino que es Blázquez y muy hablador, y que no se haga el antidoping, pues sí da para cuestionarlo y exhibirlo, Suspicacias. Sí, y para exhibirlo, sobre todo. Sí, por lo menos para decir, a ver, ¿cuál es tu conducta personal, no? Exacto. O sea, está señalando por una parte algunas y por otra parte, bueno, si él dijera, no, pues la neta sí le entro duro a la moto o a la coca, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Soy un enfermo, ¿no? Compréndame. Y Jaime María salió más que cristiano, ¿no? Imagínate, que pastor cristiano. Oye, y estoy sufriendo mucho. Y se pone a inhalar ahí, no a inhalar ahí. Sí. Porque Molina me trata mal. Sí, estoy sufriendo mucho. Oye, pero en el caso lo que hemos señalado es, incluso ayer lo dijo el propio Luis Gallegos de la Auditoría Superior del Estado, vamos a presentar denuncia, ahora sí. Esperemos, pero para eso tendría que estar bien armado el sistema estatal anticorrupción. También. Porque aquí hay un tema de la corrupción desde el punto de vista administrativo y otro desde el punto de vista penal. Porque si, por ejemplo, hay de estas irregularidades administrativas resulta que también hay un delito como el peculado, el desvío de recursos, la colusión de servidores públicos, porque aquí hablamos de una infinidad de delitos que están en el catálogo penal, Sí. O sea, desde funcionarios que se coaligan para delinquir, literalmente para delinquir, para quedarse con dinero, y no vemos que haya una consecuencia. Es más, no hay ni siquiera una investigación a fondo. O sea, la Fiscalía tendría que hacer actos de investigación, y derivado de esos actos de investigación a lo mejor se presentan más denuncias o más delitos, pues. Sí. Pero nomás queda ahí en el... Hay otro tema que lo dejamos ahí pendiente para analizarlo contigo, Dumas, que tiene que ver con este fideicomiso que el día de ayer dan a conocer por parte del gobierno del estado,
ya por fin para policías. De nueva cuenta, pensábamos que los iban a chamaquear de nueva cuenta a la asociación y a las fraternidades, porque Jaime Bonilla Valdés les dijo, incluso aprobaron en el Congreso del Estado, eran 300 millones, ¿sí va? Eran 300 millones de pesos para tener las pensiones. Y hasta les dijeron, miren, los vamos a repartir así, a la Secretaría de Seguridad les va a tocar tanto, a los custodios tanto, a las corporaciones municipales tanto. Ya estaba muy bien planteado, porque además fue un trabajo que hizo Monreal y compañía, y todo este trabajo que hicieron ellos mismos en una estrategia presupuestal. Lo entregaron, se los aprobaron, todo perfecto, pero cuando dijeron, oye, Bonilla, pues bueno, ya te dimos un trofeo, le dieron una placa. Es cierto. Ya te aplaudimos, ya todo, ya te abrazamos, ya dijimos que eres el mejor gobernador de la historia, pero ¿y el dinero dónde está? No, déjame. Se lo di a Amador, dijo que me lo iba a cuidar. Ve, búscalo ahí, en la oficina Amador, ahí debe estar. No. Ahí están las bolsas. No, pero tiene que ser un fideicomiso. Ahí están las bolsas. Ahí debe estar. Ahí repártelo de los en uno de los de cajones de dinero de Amador. Pero bueno, lo chamaquearon, Dumas, y ahora dicen que sí. Está el fideicomiso, 500 millones de pesos. Y ahí tenemos a Monreal haciendo corazón por delante y todo el show, ¿no? Pues esperemos que no lo vuelvan a chamaquear, ¿no? O sea, no sé si ya vio el dinero, dónde está la cuenta, el fideicomiso, quién firma, porque en un fideicomiso intervienen diferentes personas, o sea, parte de gobierno, parte del propio banco o la institución financiera, y aparte en este caso debería estar también los propios interesados, que serían los policías. Ahí tenemos un video, a ver si lo puedes poner sin audio, Isaac, por favor, porque ahí quien está firmando es el secretario de Hacienda, ya mínimo ya le da un poquito más de tranquilidad. Marco Antonio, ¿no? Papers. Sí, porque imagínate que lo firmara, no sé, la Secretaría de Inclusión, ¿no? Sí, ya valió. No tiene el INIFE. Sí, y lo digo así, no en tono despectivo, sino porque no tiene nada que ver en el tema de Hacienda. Pero bueno, ya lo firmaron, Dumas. Pues está el oficial mayor también. Ya está el oficial mayor, ya está toda la plana mayor, ¿no? En la oficina de Hacienda. Ya al menos hicieron más pantalla que Bonilla. Sí. Ahora, como dices, esperemos que el dinero sí esté en una cuenta, ¿no? Claro, y que este dinero además sea revolvente, o sea, no esos 500 millones y luego le empiezan a pellizcar, o que no crezca. Exacto. Porque el tema es que las jubilaciones, o sea, los policías, pues no se hacen más jóvenes cada año, entonces se van acercando cada vez más a su jubilación, y que luego no termine pasando con los maestros, que terminan esperando por años que les paguen sus jubilaciones, ¿no? También hay que recordar lo que ocurrió hace algunos años en la administración de Francisco Pérez Tejada, si mal no recuerdo, el tema del Fidepol. Es cierto. Fideicomiso policial que llegó a tener 100 millones de pesos para justamente brindar apoyo a policías, para incrementar las jubilaciones de los policías. Y después se convirtió en una especie de caja de ahorro, ¿no? Y se convirtió en una caja de ahorro y terminó siendo un desastre porque ya no podían comprobar realmente los gastos del mismo. De hecho, ya no sabemos qué pasó con el Fideicomiso. No, y empezaron a prestar dinero y quién se lo cobraban, o sea... todo era el nombre de Dalila N. Pero era entre particulares. Claro, era entre particulares. El tema fue que el Estado se deshace de sus responsabilidades. Esta parte de lo que es ahora voy a estar de su lado, del neoliberalismo. No, es que el tema del neoliberalismo poca gente entiende de qué se trataba, pero era una especie de simplificación administrativa que más bien era desentenderte de los asuntos que son tu responsabilidad para dejarlos en manos de particulares, y esos particulares eran muy amigos de los que se los dejaban, ¿no? Y al final de cuentas se convertían en negocios de compas. Y si te pones a pensar, dentro del neoliberalismo los grandes artífices eran blanquitos, ¿eh? Sí. A pensar, no te estoy aseverando nada, si nos ponemos a reflexionar. O sea, la corrupción es... No. Por eso se llama cuello blanco. Por eso no aseveré nada. La blancorrupción. Si nos ponemos a reflexionar. Pero bueno, más allá de esta tontería mía, lo que sí tiene razón, ha terminado también por las corporaciones policíacas quererlas hacer lo más privado posible, para no asumir tu responsabilidad como Estado, ¿no? Claro, igual es lo mismo que pasa con los maestros, con los burócratas, con todo. Te quieres deshacer de ello, y entonces, mira, también hacer un fideicomiso de repente es una forma fácil de decir, pues bueno, ahí el fideicomiso. Ahí está su dinero. Es su problema. Sí, y a ver, le vas a seguir aumentando porque año con año debería de haber más, que quedaba muy claro, a ver, ¿qué son cuotas? Las llamadas cuotas obrero-patronales. ¿Cuánto va a poner, en este caso el policía? ¿Cuánto va a poner el gobierno? ¿Y cuál es el interés que va a tener? Porque la idea del fideicomiso es precisamente que de alguna manera se convierta en
algo autosustentable y que al final de cuentas no se convierta en una espiral donde nomás esté chupando el dinero, ¿no? Porque hay que recordar también que las reservas técnicas del magisterio y burocracia eran son fideicomisos, todavía existen. En tiempos de Kiko Vega desaparecieron, por ejemplo, el fideicomiso de defunción. A los maestros les descontaban una cantidad determinada en razón de lo que ganaban, y al final de cuentas, si fallecían, les daban 65 meses de sueldo a sus familiares. O si te jubilabas en vida, te devolvían de ese dinero. Y resulta que de repente, ¡pum!, en 2018 se acabó el fideicomiso y todavía te lo vendieron como buenas noticias. Ya no te vamos a descontar, les dijeron los maestros. Felicidades. Y dice, ¿y los 23 años que estuve aportando? Exacto. ¿Dónde quedó ese dinero? Eran más de 20,000 millones de pesos que se desaparecieron. Así, por complicidad incluso con dirigentes del sindicato. Claro. ¿No? Y después dijeron, no, es que ese fideicomiso no era para los maestros, era para los burócratas. Y entonces, ¿por qué durante 23 años? Porque se firmó en épocas, si no me equivoco, del propio don Héctor Terán, se firmó ese fideicomiso y se les descontaba quincenalmente, religiosamente a los maestros, y luego ya se dejó de pagar. Entonces, esperemos que con el tema de los policías haya un mecanismo de vigilancia también claro, de los propios policías, y que estén, porque el problema con los maestros es que dejaban todo en manos de sus dirigentes, y entonces es más fácil negociar con un solo dirigente o dos que negociar con toda que esté transparente el recurso. Un dirigente, ¿no?, quería ser diputado. Además, ¿qué fueron? Sí, que fueron, pues, pero en ese momento querían, y había siempre esto político como parte de la negociación dentro de la mesa, ¿no? Y así fue como... Yo espero que no veamos a los de la fraternidad ahora queriendo ser candidatos también, ¿no? Eso sería totalmente un error, ¿no? El buen Antonio Navarrete ahí, el propio Alejandro Monreal. Sí, sería tremendo. Se les acercaron, ¿eh? Digo, sí se les acercaron. No, es que mira, si tú tienes cierto liderazgo, ante la carencia del sistema de partidos políticos en México, que no genera liderazgos, que no te genera confianza, pues te vas con personajes que van saliendo y los invitan, pero que no tienen por qué estar en esa área. Pues, es ¿no? Como para sacar la chamba nada más, ¿no? Sí. Para sacar el día. Y por ejemplo, Movimiento Ciudadano le ha sido muy redituable ese tipo de cuestiones. Exactamente, me quitaste la palabra y dije, pues ¿quién es el que hace eso? MC. Sí. ¿No? MC, y ahorita ya se lo han copiado totalmente el PAN y el PRD y todo. Ante como dices, no tenemos escuela de cuadros, o simulamos tener escuela de cuadros, pero además no creamos líderes, no se hace participación ciudadana, pues vámonos con los que tengan renombre. No tienes escuela de cuadros, tienes un almacén de cartuchos quemados, ¿no? Eso es lo que tienes. Pero además, no solamente es el que los partidos políticos utilicen, ¿no? A personajes ante la ausencia de sus trabajos internos, sino también es afectar las causas. Claro. O sea, en este caso estarían afectando todo un trabajo que sí tiene por fin de organización de las corporaciones policíacas, que ha trabajado Navarrete, Monreal, imagínate el Mike Valdivia ahí de candidato, ¿no? Con botas y sombrero. Mike, lánzate. Con botas y sombrero. Ahí el día que te enseñe una foto que tiene con el Mike Valdivia, con botas y sombrero. Sería un muy buen candidato si va así. Definitivamente. Ya está, pues, lo vamos a invitar para la plataforma política de Ciudad Capital. El Bronco le corto. El Bronco. Oye, pero bueno, ya lo que tendremos es este fideicomiso, también hay que ver cómo queda en la toma de decisiones del dinero del fideicomiso. Sí, claro. Porque ya se firmó y todo. Porque en el caso, por ejemplo, de las reservas técnicas, era el sindicato, estaba el director dice acá que era un oficial mayor, pero bueno, era gobierno y sindicatos. Y al final entre ellos se autorizaban y desfondaron a la reserva técnica. Hacían estas reuniones de las juntas de gobierno, que además no eran nada transparentes, y ellos hacían sus acuerdos, y luego terminaban ni siquiera yendo ellos, siempre mandaban suplente, porque todas las juntas de gobierno, de las diferentes paramunicipales, paraestatales, tienen un suplente. Y nunca van los propietarios, los titulares no van. Y entonces dices tú, bueno, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se negoció? Porque además ni siquiera hay un debate realmente cuando hay alguna modificación. Es, aquí viene la línea y tú vas a votar. O sea, como eres mi suplente, ¿y qué digo? Pues usted levante la mano, ¿no? En esto y en que ese es el gran problema que hay. Oye, y una situación que también se ha vivido de manera similar, o se vivió, yo me imagino que va a funcionar de esa forma, con el fideicomiso que planteó Osuna Millán para el haber de retiro para magistrados, que también se planteó que se iba a otorgar 5 millones de pesos cada año hasta llegar a cierto punto, y a partir de ahí ya el dinero de los magistrados es el que tenía que generar su propio dinero para sus propias aportaciones. Pasaron muchos años, ese fideicomiso de hecho ya tuvo que haberse extinguido, no ocurrió, pero sí llegaron a tener una bolsa importante, y a partir de ahí empezaron a otorgar.
Incluso hubo magistrados que se ampararon, como Armando Vázquez, por ejemplo, o incluso González Arias, si mal no recuerdo también, para que recibieran el haber de retiro, aunque no hubieran cotizado ni un solo año. Exacto. Entonces, son de estas cuestiones que también tenemos que saber cómo va a funcionar, porque ese fideicomiso, si bien hoy es de los policías, parte del recurso de los bajacalifornianos. Y si bien es importante que la sociedad apoye a sus policías, también es importante conocer cómo se da y si ya estaba presupuestado desde el inicio del año también, porque pues hay que ver ahí de dónde salió ese dinero, ¿no? Bueno, también la Auditoría Superior del Estado tiene la obligación de auditar este tipo de fideicomisos si hay recurso público. Claro. ¿No? Es como en el UABC. O sea, decía la UABC, ¿por qué te metes en mi autonomía? No, porque está recibiendo dinero del Estado. Y el Estado también tiene que checar por lo menos la parte que te dio si se está utilizando o no. Sí, porque sí se aprobó, ¿te acuerdas que se aprobó en el Congreso y que precisamente el propio Monreal decía, oye, ya tenemos aprobado el dinero, ya llegó septiembre y no nos han dicho qué onda con el fideicomiso, nos van a volver a chamaquear, ¿no? Afortunadamente no, al menos en papel ya no. Pero sí tendremos que revisar cómo está integrado ese fideicomiso y cómo se va a estar el dinero. Pues ojalá sea un estado de cuenta mensual por lo menos de cómo va creciendo su dinero, ¿no? Que te den el toque en Bueno, con que no se lo den a Alejandra, ¿no? Sí. Oye, es un cuenta de Nu. Saldazo. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.